Hola a todos mis queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo video de la Senda Sagrada. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes y llenas de misterio de la Biblia, la vida de Sansón, un hombre de fuerza sobrehumana, cuya vida estuvo marcada por grandes hazañas, traiciones desgarradoras y una caída épica. Pero más allá del relato bíblico, exploraremos las lecciones que su historia nos ofrece y cómo podemos aplicarlas a nuestra vida diaria. Así que, comencemos. Contexto histórico y cultural. Para entender a Sansón, primero debemos transportarnos a una época muy distinta a la nuestra, la era de los jueces en Israel. Este periodo, narrado en el libro de los jueces, es uno de los más caóticos de la historia de Israel. Después de la muerte de Josué, los israelitas se encontraron sin un líder claro, y la sociedad cayó en un ciclo de desobediencia, opresión y eventual redención. Es en este contexto que surge Sansón, un hombre llamado a ser juez, es decir, un líder temporal y militar, para salvar a su pueblo de la opresión filistea. Los filisteos eran un pueblo guerrero que habitaba en la costa suroeste de Canaán, y su dominio sobre Israel fue especialmente cruel. Durante 40 años, los israelitas vivieron bajo el yugo filisteo, lo que llevó a un profundo sentimiento de desesperanza y necesidad de un Salvador. Aquí es donde entra Sansón, cuyo nacimiento fue anunciado por un ángel, algo que ya nos hace levantar la ceja con curiosidad. ¿Por qué? Porque cuando en la Biblia se anuncia un nacimiento de manera tan dramática, algo grande está por venir. Desde su concepción, Sansón fue especial. Su madre, que era estéril, recibió la visita de un ángel que le dijo que tendría un hijo que debía ser un nazareo desde su nacimiento. El nazareato era un voto de dedicación a Dios que implicaba varias restricciones, como no cortarse el cabello, no beber vino, y no tocar cadáveres. Este voto fue la clave de la vida de Sansón y, como veremos, también su punto débil. Relato detallado de su vida. Sansón creció sabiendo que era diferente. Dotado de una fuerza sobrehumana, no era un hombre común y corriente. Su primera gran hazaña ocurre cuando, sin ninguna ayuda, destroza a un león joven con sus propias manos, como si fuese un cabrito. Imagina la escena. Un joven caminando por el campo, cuando de repente un león salta sobre él, y en lugar de huir, lo agarra y lo mata con la fuerza de un titán. Este evento no solo nos muestra su poder, sino también su carácter audaz y, tal vez, algo temerario. Pero la historia de Sansón no es solo una serie de hazañas heroicas. También está llena de decisiones impulsivas y relaciones peligrosas. Sansón se enamoró de una mujer filistea, algo que ya nos suena a problema. ¿Por qué un israelita se involucraría con alguien del pueblo opresor? Sin embargo, esta relación fue solo el comienzo de sus problemas amorosos. Durante su boda, Sansón propuso un enigma a los filisteos, apostando que no podrían resolverlo. El enigma estaba basado en su experiencia con el león que había matado, del cual, más tarde, sacó miel que las abejas habían depositado en su cadáver. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura, dijo. Pero, cuando los filisteos no pudieron resolverlo, presionaron a su esposa para que les revelara la respuesta. Aquí vemos un primer indicio de la debilidad de Sansón, su confianza en las personas equivocadas. Cuando su esposa le reveló el enigma a sus compatriotas, Sansón enfureció, lo que lo llevó a una cadena de venganzas y masacres. Pero la traición más famosa y devastadora fue la de Dalila, otra mujer filistea que sedujo a Sansón para descubrir el secreto de su fuerza. Aquí es donde la historia de Sansón toma un giro oscuro y trágico. Dalila, manipulada por los líderes filisteos, persuadió a Sansón para que le revelara que su fuerza residía en su cabello, un símbolo de su voto nazareo. Después de varios intentos fallidos, finalmente lo logró. Imagina la escena. Sansón, dormido en los brazos de la mujer que ama, mientras ella, con una traición calculada, corta sus mechones dorados, despojándolo de su fuerza divina. Sin su fuerza, Sansón fue capturado por los filisteos, quienes lo cegaron y lo encarcelaron, forzándolo a trabajar en un molino como un esclavo. Esta es quizás la imagen más desgarradora de la historia, el poderoso héroe, reducido a una figura patética, humillada por sus enemigos. Pero aquí no termina la historia. En un acto final de redención, Sansón pidió a Dios que le devolviera su fuerza una última vez. Durante una fiesta en el templo de Dagón, el dios filisteo, Sansón, ciego y debilitado, fue llevado para ser exhibido como trofeo.
Con sus últimos vestigios de fuerza, Sansón derribó las columnas del templo, matando a miles de filisteos y a sí mismo en el proceso. Este acto no solo fue un sacrificio personal, sino también una venganza épica contra aquellos que lo habían oprimido. La vida de Sansón terminó en una explosión de fuerza y tragedia, dejando tras de sí una historia que ha perdurado a través de los siglos. Análisis de su carácter. Sansón es un personaje complejo, lleno de contradicciones. Por un lado, es un hombre de fuerza inigualable, dotado por Dios con habilidades sobrehumanas. Por otro lado, es un hombre vulnerable, susceptible a sus deseos y emociones. Este contraste es lo que hace que su historia sea tan cautivadora. Su fuerza física era inmensa, pero su fuerza moral y emocional era mucho más débil. Sansón a menudo actuaba de manera impulsiva, sin considerar las consecuencias de sus acciones. Sus relaciones con las mujeres, especialmente con Dalila, muestran su incapacidad para discernir entre el amor genuino y la manipulación. Esta debilidad fue su perdición, y es un recordatorio poderoso de que, independientemente de nuestras habilidades o dones, nuestras decisiones y carácter determinan nuestro destino. Además, la vida de Sansón es una representación del conflicto interno entre el llamado divino y las tentaciones humanas. A pesar de estar consagrado a Dios desde su nacimiento, Sansón luchó constantemente con sus deseos y con las expectativas de su rol como juez de Israel. Este conflicto interno es algo con lo que muchos pueden identificarse hoy en día, la lucha entre hacer lo que sabemos que es correcto y lo que deseamos en el momento. Curiosidades y detalles menos conocidos. La historia de Sansón está llena de detalles intrigantes que muchas personas no conocen. Por ejemplo, ¿sabías que el nombre, Sansón, proviene de la palabra hebrea, chemes, que significa sol? Esto sugiere que Sansón era visto como una figura luminosa, destinada a brillar en un tiempo de oscuridad para Israel. Otro detalle interesante es su voto nazareo. Este voto no solo le prohibía cortar su cabello, sino que también incluía no consumir productos de la vid, como el vino. Sin embargo, Sansón no fue particularmente diligente en mantener este voto. Se menciona que organizó un banquete de bodas, lo que en la cultura de la época implicaba consumo de vino. Este detalle nos muestra que, aunque estaba consagrado a Dios, Sansón no siempre vivió de acuerdo con los estándares que se le habían impuesto. Además, el episodio en el que mata a 1000 filisteos con una quijada de burro es uno de los más sensacionales de su historia. Imagina la escena, un hombre solo, rodeado por un ejército, usando un arma improvisada para abatir a 1000 soldados. Este relato ha sido objeto de numerosos debates e interpretaciones a lo largo de los siglos, y es un ejemplo perfecto del poder simbólico de las historias bíblicas. Por último, el final de su vida, donde derrumba el templo de Dagón, ha sido interpretado como un acto de sacrificio, pero también como una muestra de que, incluso en su muerte, Sansón cumplió su propósito divino de liberar a Israel de los filisteos. Este acto es visto por algunos como un paralelismo con el sacrificio de Cristo, quien también murió para salvar a su pueblo, aunque en un contexto muy diferente. Lecciones aplicables a la vida actual. La historia de Sansón nos ofrece varias lecciones valiosas que podemos aplicar a nuestra vida moderna. Una de las más importantes es la importancia del autocontrol. Sansón fue un hombre de gran fuerza, pero su falta de autocontrol lo llevó a tomar decisiones que eventualmente causaron su caída. En nuestra vida, a menudo enfrentamos situaciones donde nuestras emociones pueden nublar nuestro juicio. Aprender a controlarlas y actuar con sabiduría es crucial para evitar consecuencias desastrosas. Otra lección es el peligro de las malas influencias. Sansón se rodeó de personas que no compartían sus valores ni su fe, lo que lo llevó a tomar decisiones equivocadas. En nuestra vida, es importante rodearnos de personas que nos apoyen y nos guíen en la dirección correcta, en lugar de aquellas que nos alejen de nuestros principios. Además, la historia de Sansón nos recuerda que, incluso cuando fallamos, siempre hay una oportunidad para la redención. A pesar de sus errores, Sansón encontró la manera de cumplir con su propósito divino al final de su vida. Esto nos enseña que nunca es demasiado tarde para corregir el rumbo y cumplir con nuestro propósito, sin importar cuántos errores hayamos cometido. Por último, la historia de Sansón nos inspira a confiar en la fuerza que Dios nos da. Sansón fue dotado de una fuerza sobrehumana, pero su verdadera fuerza provenía de su relación con Dios. En nuestra vida, enfrentamos desafíos que pueden parecer insuperables, pero si confiamos en la fuerza y el apoyo divino, podemos superarlos. Entonces, ¿qué podemos aprender de Sansón?
que nuestra fuerza no radica solo en nuestras habilidades o talentos, sino en nuestra capacidad para tomar decisiones sabias, rodearnos de personas que nos apoyen y confiar en Dios en todo momento. La vida de Sansón es un recordatorio de que, aunque enfrentemos caídas, siempre podemos levantarnos, aprender de nuestros errores y cumplir con nuestro propósito. La historia de Sansón es un relato épico de fuerza, traición y redención. A través de sus triunfos y fracasos, nos muestra las consecuencias de nuestras decisiones, pero también nos recuerda que siempre hay una oportunidad para redimirnos. Espero que esta historia te haya inspirado y te haya dado una nueva perspectiva sobre el poder de nuestras decisiones y la importancia de mantenernos fieles a nuestros principios. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido inspirador. Hasta pronto, mis amigos.